Nicolás Maduro Moro, Partido PSUV. Votos: 6.408.844, con un 51,95%. Edmundo González, MUC. Votos: 5.326.104, con un porcentaje de 43,18%. A pesar de su entorno, esa fue la frase. ¿El entorno quién es? Y la mesa chica de él, ¿no? Karina, Milei, Santiago Caputo. Antes era Pose. Sí. Y ese es el entorno de él. Y todo lo que hemos hecho siempre ha sido con la contra de ellos, ¿no? Ha sido con la contra de ellos. Porque no entiendo, o sea, si queremos ayudar, hay una experiencia, la podemos aprovechar. Yo le dije a la propuesta de Javier, no se puede ir de 0 a 100, no se puede casarse uno sin convivir antes. Por eso he decidido crear estas 2 cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación. En el marco de la Constitución, en el marco de las leyes. Y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación. Yo se lo voy a decir a ustedes. Es Leopoldo López, es María Corina, es Edmundo, es Julio Borges, es Vecchio, es Capriles, es Ledesma, es Ramos Aluc, es Ocariz. Andan como unas ratas escondiéndose lo que están aquí en Venezuela. Pero los vamos a agarrar, los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. Pero los vamos a joder. Los vamos a joder. Lo que está mal es que ella hable con este desdén, esta forma peyorativa del PRO. ¿No te gusta? Sobre todo con todos esos dirigentes que estaban hoy, todos nos matamos para que ella gane. Sí. A ninguno nos causó gracia que salió tercera. Pero no es culpa de la dirigencia del PRO. Entonces ella no puede tener esta actitud tan destructiva, ¿no? ¿Destructiva? Y porque toda esta cosa de que fusionémonos, que se absorbió, todas las cosas que han salido... No les gusta a usted. Todos estos meses. A nadie le gustó. Queridos venezolanos, ganó Venezuela. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana. En Caracas, en la avenida principal de Las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un ratito vamos a hablar de lo que está pasando con la economía. Hoy fue un viernes negro en el mercado financiero internacional, en Wall Street, y también fueron muy golpeados los bonos argentinos, las acciones argentinas, suba el riesgo país, presión sobre los dólares financieros. Un ratito vamos a hablar de ese panorama con Orlando Ferreres, que ya está en nuestros estudios. Y también vamos a hablar de Macri y Milei, qué hay detrás de esa relación y de por qué salió Macri al centro del escenario y cómo le está contestando Milei duramente a través de distintos funcionarios del Gabinete Nacional. Pero vamos a arrancar con Venezuela, porque lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela verdaderamente es muy, pero muy grave. A ver si podemos encuadrar lo que está pasando. Han salido los principales países de la región, algunos que eran aliados de Maduro, Lula en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, y Gabriel Boric, el presidente chileno, que nunca fue, es de izquierda, pero nunca fue aliado de Maduro, a decir que no van a reconocer la elección o el triunfo de Maduro hasta que no se transparenten las actas y los resultados de la elección.
La Argentina, que ha tenido una posición ahí un tanto oscilante, condena fuerte a Maduro, declaración de triunfo de la oposición, de González Urrutia, pero después rápidamente comunicado de Cancillería diciendo que hasta ahora no se reconoce el triunfo de nadie, es decir, alineándose con los países de la región. Ahora lo va a contar Martín Angulo. Y en el medio de todo esto, una especie de escenario, a ver si podemos ver las imágenes de lo que ha pasado hoy en Venezuela, casi surrealista. La Comisión Nacional Electoral, manejada por Maduro, lo pone a Maduro, es como el tribunal electoral de Venezuela, y pone ahí la silla esa vacía, supuestamente es de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición. Y pone los números 53 para Maduro, 42, 43 para González Urrutia, la silla vacía. Pero mientras ocurre esto, es decir, se autoproclama directamente triunfador en la elección Maduro, los principales dirigentes de la oposición, el que no aparecía ahí en la silla vacía, o María Corina Machado, están en la clandestinidad, están ocultos. Porque hoy sale el número 2 del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, el hombre fuerte. Escuchen el tenor de la amenaza. Mientras Maduro dice que va a hacer cárceles para meter a los opositores que estuvieron compitiendo en la última elección, porque considera que están haciendo un golpe de Estado, Diosdado Cabello directamente dice que los va a perseguir, y amenaza con no solamente encarcelarlos, sino con algo más grave. Escuchen, esto ha dado la vuelta al mundo. Nosotros sabemos hacer lo que vamos a hacer. Mantengámonos unidos, firmes, en perfecta unión cívico-militar policial. Y le vamos a dar la lección de las lecciones. Y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país. Yo se lo voy a decir a ustedes, es Leopoldo López, es María Corina, es Edmundo, es Julio Borges, es Vecchio, es Capriles, es Ledesma, es Ramos Aluc, es Ocariz. Andan como unas ratas escondiéndose lo que están aquí en Venezuela. Pero los vamos a agarrar, los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón. Se acabó el perdón tras la conspiración, un nuevo perdón, una nueva conspiración. El Libertador terminó eso diciendo clemencia criminal. Se acabó la clemencia criminal. Serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos y no habrá beneficio para ninguno de ellos, ni para ninguna de ellas. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. Pero los vamos a joder. Los vamos a joder. Bueno, a ver si se entiende. Mientras los países de la región, algunos que eran aliados, Brasil, Colombia, le están pidiendo que transparente la elección, que no van a reconocer hasta que transparente la elección, Maduro se autoproclama vencedor en la elección, deja la silla vacía y su número 2 dice que los líderes opositores, incluido el candidato de la oposición, van a ser perseguidos. En un régimen donde hay denuncias de presos políticos, tortura, desapariciones, pero ahora abiertamente. Y mañana hay una marcha convocada por María Corina Machado de la oposición en Caracas. Y hay grandes dudas sobre lo que pueda pasar. Ahora vamos a hablar un poquito con Facundo Nejamki. Claramente, cualquier cosa menos una democracia lo que está ocurriendo en Venezuela, y obviamente interpela a toda la dirigencia política de la Argentina, sobre todo al peronismo. Pero está Hernán Lugo Galicia, periodista en Venezuela, a ver qué está sucediendo en este momento ahí en Venezuela. Hernán, gracias por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes. En verdad la situación es bastante complicada. Ya hemos denunciado tanto en La Razón y el Diario Nacional todo el plan precisamente que desarrolló en 2023 y parte de 2024 el chavismo para dar al traste con la voluntad popular que se expresa y que se expresó el 28 de julio. Lamentablemente los planes van desde la captura a dirigentes de la oposición y la represión en las calles. Estamos en presencia de un estado parapolicial militar
que precisamente pretende desconocer la voluntad popular y a partir de allí instaurarse en Venezuela bajo la venia y la autorización, por ejemplo, del TCJ, que hoy, a través de una parodia, porque no puede llamarse de otra forma, está certificando los resultados que aún el CNE no ha publicado, por lo tanto no pueden considerarse válidos, precisamente porque todo el proceso que implicó dar su cumplimiento o su difusión está viciado. Es decir, por ejemplo, el hecho de que el primer boletín no fuese impreso en la sala de totalización, como es el sistema que evidentemente utilizan los venezolanos para eso, sino que salió del despacho dictado desde Miraflores y a partir de allí se proclamó como candidato a Nicolás Maduro y luego, en vista de que se descubrió el fraude a través de la difusión de todas el 80% de las actas en una primera instancia, que quedó descubierto este fraude, Maduro ha decidido ir hacia adelante. Es decir, está ejerciendo aquella frase de allá va el ladrón, con intención de evadir todas las responsabilidades y cometer este fraude que a todas luces va a quedar demostrado, hay bastante evidencia, no solamente en las actas, sino también en el proceder, porque han forjado algunas actas que ahora presentan ante el Tribunal Supremo Electoral, han de alguna manera violentado el ordenamiento jurídico al solicitar un amparo que evidentemente no era la forma en que debía hacerlo ante la sala electoral, porque implicaba de alguna manera que este amparo estaba de alguna manera también desconociendo su autoproclamación. Hernán, por eso me interesa no quedarme con esto de que la Comisión Nacional Electoral certificó el triunfo, pero es decir, ha habido mucha información en el día de hoy, mucha información, y lo que es muy impresionante es este hecho, ¿no? Donde se deja la silla vacía del candidato de la oposición y al mismo tiempo sale el hombre fuerte del gobierno de Maduro a decir que va a perseguir a los opositores, que los va a encarcelar o algo más. Se trató simplemente de una montura en escena para dar a entender de que supuestamente la oposición no tiene las actas y la que tiene la forzó, pero además demostrar que supuestamente las actas que tiene el CNE y que de alguna manera consignó Maduro y que consignó el CNE son las válidas, y a partir de allí, al no estar presente Mundo González Urrutia, se dan por entendido que actúa en desacato y en esencia, como ya pasó en el 2017, ahora hay elementos para decir y acusar al Mundo González de cualquier hecho, de cualquier irregularidad y por supuesto traer y detenerlo. Simplemente se trata de un guión ya elaborado que busca precisamente tratar de detener y un poco afectar a la psicología de Mundo González, es decir, porque estamos hablando de una persona que evidentemente se maneja con otros criterios, es más tranquilo, pero ante una presión de tal magnitud que implique la posibilidad de una cárcel, evidentemente que lo que quiere Nicolás Maduro es doblegarlo y entregarlo. Fíjate que, de acuerdo a las informaciones que también están manejando los presidentes de Lula da Silva de Brasil, el presidente de Colombia, están pidiendo una reunión entre Maduro y el Mundo González sin la presencia de María Corina Machado, lo cual es improcedente de acuerdo a la gente del comando, pero precisamente porque tratan de afectar la figura del el candidato del que señalan como el nuevo presidente de la República, porque van a tratar de afectarlo anímicamente para que él termine de alguna manera abandonando la lucha por estos resultados electorales. Tengo una última pregunta respecto a qué puede pasar mañana. Corina Machado está en este momento en la clandestinidad, pero al mismo tiempo ha convocado a una marcha opositora el día de mañana. Tengo entendido que le hizo un gesto de agradecimiento al presidente Lula respecto al rol que está jugando Brasil, más allá de cómo fue la votación en la OEA. Brasil está jugando junto con Colombia, diciendo, bueno, acá hay que transparentar la elección, si no, no va a haber reconocimiento por parte de los que eran aliados de Venezuela o de Maduro. ¿Qué está pasando con la líder de la oposición? ¿Va a haber una marcha mañana? ¿No va a haber marcha? Mira, hasta ahora se está convocando, no solo una marcha, se está convocando actos en todas las capitales de los 23 estados del país. Esto precisamente porque la oposición está consciente que hay que mantener a la gente en la calle, pero de manera cívica, de manera pacífica.
contrario a lo que quiere el chavismo, que de alguna manera ha infiltrado estos movimientos para generar y justificar luego la represión. Mañana va a haber actividades no solamente en las principales ciudades del país, sino en la capital, donde realmente se va a concentrar todo, y evidentemente estas amenazas hechas hoy por Diosdado Cabello buscan precisamente evitar que la gente salga a la calle, porque ellos saben que a nivel internacional, cuando vean una manifestación masiva, cuando vean la presencia de todos los venezolanos que el 28 de julio votaron, evidentemente van a entender que la oposición tiene la razón, tiene los votos y tiene las actas como para justificar pues que Edmundo González fue presidente electo, es un candidato presidente electo, y de allí la necesidad, por ejemplo, de que la comunidad internacional lo apoye. Fíjate que la actitud últimamente de Brasil y Colombia apunta en la dirección de no querer generar de alguna manera algún impasse, porque ellos están conscientes del papel de mediadores que deben jugar para tratar de lograr un proceso de negociación. Espérame un segundo, Hernán, porque evidentemente algo se está cocinando entre Brasil, Colombia, Chile y ahora la Argentina, ¿no? Porque en el día de hoy ocurrió, a ver si aportamos la información, la Argentina está en una situación muy delicada porque tuvo que retirar el personal diplomático de la embajada, se fueron ayer de Venezuela, quedó la embajada argentina a cargo de Brasil, ahí hay 6 refugiados políticos que son dirigentes políticos, tengo entendido, cercanos a Corina Machado, a la oposición, que obviamente hay que preservar su vida y ver si hay algún salvoconducto para poder salir eventualmente del país. Y hoy ocurrió algo muy extraño, Martín, porque salió en un primer momento la canciller Mondino con un tuit que decía que daba como ganador a Edmundo González Urrutia, porque hoy temprano la oposición en su página web dio a conocer los resultados de la elección donde ganaba Urrutia por más de 30 puntos. Y publicó este tuit. El punto central está abajo. La canciller Diana Mondino dice: todo podemos confirmar sin lugar a ninguna duda que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González. Eso lo reposteó el presidente Milei. Eso lo retuiteó Milei. ¿Y después qué pasó? Pero poco tiempo después sale un comunicado de la Cancillería, es decir, del ministerio que comanda Diana Mondino, señalando en lo central lo de abajo. La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos de Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva. Es decir, el pronunciamiento definitivo que había hecho la canciller Diana Mondino, que el presidente electo era Edmundo González, después se transformó en una espera. Da la impresión de gobierno. que Milei o la Cancillería está buscando algún tipo, a ver si lo podemos enganchar a Hernán, porque un poco quería que él me comentara esto. Obviamente la Argentina tiene una posición muy firme de condena a Maduro. A Milei le sirve contender con insultarse con Maduro y demás, pero evidentemente ha habido una actitud más institucional de esperar efectivamente a ver si hay algún tipo de transparencia en la elección y alinearse un poco con cómo están jugando los países de la región. Tanto Chile como Brasil como Colombia, reclamándole a Maduro que efectivamente presente las actas y transparente la información. ¿Cómo interpretan ahí, Hernán, la actitud que, insisto, llamó la atención hoy? Porque por un lado salió la canciller, personalmente reposteó el presidente Milei, y después, hubo una movida más institucional de la Cancillería, ¿no? Sí, evidentemente aquí Argentina está jugando el papel que le corresponde para tratar de salvar precisamente a las personas que de hace más de 2 meses pidieron asilo político en esta instalación diplomática que está en Caracas. Se trata evidentemente de una jugada precisamente para tratar de ir a un proceso de negociación que les permita sacar a estas personas y luego jugar un rol muy importante en ese proceso de negociación que están impulsando Brasil y Colombia, y que junto, de alguna manera, México ha asomado la posibilidad de que no solamente se dé este encuentro entre Maduro y González Urrutia, sino la posibilidad de buscar un acuerdo político que en verdad
signifique la posibilidad de ir a una revisión internacional de las actas y determinar quién ganó. Sin embargo, eso va a depender, como ya vimos en pantalla, de la posición radical de Diosdado Cabello, que está negado a cualquier posibilidad. Claro. Antes de pasar a la otra pregunta, hoy hubo un movimiento bastante interesante sobre otros factores dentro del chavismo que están haciendo contacto con factores de la oposición, precisamente porque no están de acuerdo con lo que está pasando en el país. Perfecto. Simplemente cierro, Facundo Nejamsky. Bueno, ¿cómo evalúas esto, no? Porque de alguna manera, obviamente, divide en toda Latinoamérica el posicionamiento político dentro de los países también, ¿no? Sí, el caso de Venezuela. A ver, yo creo que hay que como dos dimensiones cuando se analiza el caso Venezuela, ¿no? Uno es la dimensión personal, lo que vos me preguntabas, esto de democracia no tiene nada, ¿no? Es difícil, digamos, para alguien que está a favor del Estado de Derecho, la democracia, las reglas claras, la transparencia de los procesos electorales, decir que uno puede avalar una elección y un régimen de estas características. Pero Maxi, no te lo digo solo por esto. Tampoco la elección en sí mismo, antes de iniciarse el proceso electoral, tenía esa característica desde el momento que eran suspendidos o eliminada la posibilidad de ser candidatos los candidatos más competitivos de la oposición. Ese es un punto. El otro punto es el juego de la geopolítica internacional, ¿no? Donde ahí me parece que hay una tensión entre el rol de liderazgo que tiene Brasil en la región y que pretende Brasil en la región, que además está atravesado por una relación histórica entre Lula y Chávez, y el rol de los Estados Unidos y su influencia también en la región y en Venezuela. Y ahí es donde me parece que vemos algunas diferencias. Si vos me decís, el primer comunicado de Mondino es el comunicado que se alinea con el planteo de los Estados Unidos, creo que fue en la mañana de hoy, que dijo claramente, acá ganó Urrutia, no hay ninguna duda, las evidencias que muestra la oposición son contundentes al respecto. La revisión de ese comunicado y el comunicado que plantea queremos ver las actas, pareciera ser que hubo fraude, pero queremos ver las actas y deja un manto de interrogantes sobre eso. Es un comunicado que la alinea a la Argentina más institucionalmente con la región. Para presionar internacionalmente. Para presionar. Ahora, lo que no sé es si eso, lo que no sabemos es si eso es una tensión que hay dentro del gobierno, que hay una línea indefinida que todavía no está clara, si es en agradecimiento a el posicionamiento de Brasil en relación a la protección de la embajada argentina y la protección de los o si consideran que es una forma de presionar internacionalmente más efectiva eficiente. No lo entrar en el chicaneo de Twitter. Eso es lo que todavía no está definido, ¿no? Bueno, voy a enganchar dos temas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de Macri, que atención salió a responderle Guillermo Franco a Macri, el jefe de gabinete. Macri salió fuerte, elogiando a Milei, pero por otro lado, con el nuevo PRO, diciéndole dos cosas. Uno, que lo ayuda pese a su entorno, y apuntó en el entorno a Santiago Caputo y a Karina Milei. Y después dijo que están organismos del Estado, muchos organismos del Estado, en manos de Sergio Massa, que fue el candidato de la oposición, y lo deja Milei públicamente en una situación o por ignorancia o por un acuerdo político. Entonces eso ha generado un ruido político enorme. Pero ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y hoy fue un viernes negro en el mercado internacional, porque se desplomó Wall Street, se hundieron las acciones argentinas, los bonos argentinos, subió el riesgo país de nuevo a 1.600 puntos, el dólar blue de nuevo cerca de los 1.400 pesos, y los dólares financieros arriba de los 1.300 pesos. ¿Qué está pasando, Orlando Ferreres? ¿Cómo estás evaluando, y todos mirando la Reserva del Banco Central, digamos, que son fuertemente negativas? ¿Cómo estás evaluando lo que está pasando en este momento con la situación de la política económica? Yo creo que hoy influyó, como ustedes dijeron, un día negro para el mundo entero, que cayeron todos los tipos de bonos, acciones, el petróleo también cayó, el West Texas Intermediate y el Brent, lo que el oro subió, o sea, todos están mostrando una situación muy difícil. Evidentemente que el gobierno también en esto está sufriendo lo mismo que el resto del mundo, una gran caída del riesgo, una gran caída de los bonos y aumento del riesgo país a 1.600 y algo puntos. Evidentemente, todo esto dificulta mucho el manejo de las reservas, que son bastante negativas en términos netos, y por lo tanto yo creo que tenemos una perspectiva
bastante complicada para el resto del segundo semestre, que va a ser muy difícil de transitar. Ahora te voy a preguntar justamente, digamos, cómo sale la economía, si hay alguna posibilidad de alguna recuperación más o menos rápida de la economía argentina. Nos salió a contestarle el gobierno a Macri, ¿no? que había dicho que Milei no tenía equipo, que había un entorno apuntando a Karina Milei y a Santiago Caputo, que había organismos en manos de Sergio Massa o del peronismo, también apuntando, creo, a Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete y viene del peronismo. Era funcionario de Alberto Fernández hasta el año pasado. Y en ese contexto salió a hablar Guillermo Franco. No, uno dice, bueno, con la veña del presidente, el jefe de gabinete. ¿Quieren escucharlo, lo que dijo Guillermo Franco? A ver, ahí está. Me parece que él ha dicho varias cosas hoy. Hay funciones que no funcionan, dijo también. Bueno, está bien. Yo creo que son visiones. Es lo mismo que yo podría decir por ahí de su gobierno, que ha tenido funcionarios que no funcionaban. Y que... Sin duda que los ha tenido. Sí, y que por algún motivo por ahí no pudo sostener el cambio durante todo su periodo de 4 años. Pero así todo creo que ha sido muy importante su gobierno y ha sido muy... Bueno, lo importante me parece que él ha creado un partido que persiste en el tiempo y el gesto político de hoy de asumir la conducción de su partido también creo que es importante porque él cree que ahí hay una construcción hecha y esa construcción tiene un futuro y a mí me parece importante. Bueno, funcionario que no funciona en el gobierno de Macri, dos evidentes. Uno fue Luis Caputo y el otro funcionario fue Federico Sturzenegger, al frente del Banco Central. De hecho, Macri el problema que tuvo es que fracasó económicamente. Ahora esos dos funcionarios hoy son los funcionarios estrella de Milei. Medio raro, digamos, ¿no? Como la hacía así la vuelta. A mí me parece que acá lo que está en juego es otra cosa, ¿no? Creo que hay dos temas en juego. Por un lado, evidentemente hay una insatisfacción de los socios de La Libertad Avanza, de Javier Milei, en relación al aporte que sienten que hacen y a lo que reciben, ¿no? A ver, Macri iba a decir, me puse al hombro tratar de traccionar la mayor cantidad de votos posible para que Milei obtuviera la segunda vuelta. Ahora te apoyo en todo el proceso legislativo, porque la verdad que La Libertad Avanza cuenta con un interbloque prácticamente, no es que el PRO es un bloque opositor. Y eso le da... ¿Tiene cargos, Macri? Bueno, evidentemente no siente que tiene cargo, no siente que la participación tanto de Luis Petri como de Patricia Bullrich es a título personal y que incluso la intervención de su ex, creo que fue secretario de Finanzas, no sé si llegó a ser ministro de Economía, Caputo, también es una intervención personal del gobierno y no un acuerdo institucional. Eso me parece que es lo que hace al gobierno. Después me parece que hay otro elemento que tiene que ver con el futuro, que es la... A ver... A los políticos, todo, ¿no? Macri, Cristina, Milei y a los partidos políticos, lo más importante que tienen es la necesidad de sobrevivir. Y yo creo que el PRO se juega su supervivencia. Entonces, Mauricio Macri, ahí es irreprochable lo que le hace en términos de táctica política y de estrategia política, es decir, bueno, ¿cómo hago para que este espacio sobreviva? Bueno, me tengo que diferenciar un poquito. Y lo más importante porque si no, todos los que votaban al PRO lo van a votar a Milei. El año electoral, Maxi. Claro, es el año electoral, el año que viene hay elecciones y el PRO tiene que defender la elección en un distrito que es la clave de todo el armado de ese partido político, que es la ciudad de Buenos Aires. Macri salió a impugnarle también al juez Lijo. Sí, es un error, dijo ayer el presidente en las mismas entrevistas que dio, dijo que no estaba de acuerdo con la decisión que tomó el presidente Javier Milei, contó que se lo dijo al propio Milei y es Macri el primer dirigente político de peso fuera del oficialismo que se pronuncia sobre el tema. Hasta ahora nadie del radicalismo, nadie del peronismo, nadie del kirchnerismo habló respecto de la candidatura del hijo. Y es más, Macri dejó una frase que hay que ver cómo se interpreta, porque él dijo que creería que iba a haber muchos de sus senadores que iban a votar en contra. Esto se puede tomar como que tiene la información de que el bloque del PRO, respecto de algunos senadores ya se pronunciaron en contra, van a votar en contra, o con esto que dijo públicamente al referenciarse por primera vez, les está pidiendo que voten en contra. Cuando Macri le dice a Milei en público que hay organismos del Estado, muchos organismos del Estado en manos de Sergio Massa,
¿Es una actitud desesperada? Pues lo debe haber hablado en privado. Dicen que estuvieron reunidos el lunes 4 horas con Milei. ¿Cómo interpretás? ¿Es un apriete en público? Porque decirle eso a Milei lo deja en una situación muy incómoda ante su propio electorado. Porque si es cierto, ¿cómo se entiende? O Milei lo ignora o tiene un acuerdo político. Suponiendo que lo que dice Macri fuera cierto. ¿Cómo entendés esa declaración de Macri? Es un juego donde no hay blancos y negros, no hay tonalidades y evidentemente, a ver, cuando uno ve las declaraciones de Santiago Caputo y ve las declaraciones que ha hecho también el presidente en otro momento y en general cómo todos los miembros del gobierno de la Libertad Avanza se refieren a Mauricio Macri y al PRO, uno tiene la sensación que el rol que lo imaginas es en un rol de acompañamiento pasivo. ¿No? Es en un rol, como diciendo, cuando Santiago Caputo dice, fue un día antes de que Macri haga estas declaraciones, esta aparición pública, dice, Macri fue muy importante para sentar las bases, es un reconocimiento de que fue el pasado. De que fuiste muy importante. Ya vamos a hablar del aumento de colectivos y también de la última evaluación de Cavallo de la política económica de Milei, un informe que ha circulado en las últimas horas. Y vamos a hablar con Orlando Ferreres. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy aquí ha quedado resonando las palabras que dijo anoche a última hora el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reconociendo que en Venezuela, según el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ha ganado la oposición, ha ganado Edmundo González Urrutia, porque, bueno, según él, es el resultado que le dan las únicas actas a las que pudo tener acceso el gobierno de los Estados Unidos, que son las proporcionadas por la oposición en Venezuela. Bueno, ¿por qué es significativo esto? Porque, bueno, pasamos de la tarjeta amarilla a la roja, o por lo menos anaranjada, ¿no? Y Estados Unidos se suma a la Argentina, a Uruguay y a Perú como los países que no reconocen directamente el triunfo autodeclarado, ¿no? de Nicolás Maduro. Adrián, la otra información que tiene que ver con lo que hablamos con Orlando Ferreres es que dieron mal los números de desempleo en Estados Unidos y hay síntomas de que la economía se encamina a un enfriamiento, ¿no? A una nueva recesión. Sí, dieron muy mal, de hecho, porque, bueno, se han sumado solo 114.000 nuevos empleos. Se esperaba que se sumaran en este último mes de julio 175.000. Y parece un dato nimio, con no mucha diferencia, pero ¿qué pasa? Es el tercer mes consecutivo en el que se suman menos empleos de lo que se espera y además se pierden más empleos de lo que se esperaba también. Y ya el índice de desocupación pasó del 4.1 al 4.3%. Y esto, que no es demasiado, sin embargo, hace poner dudas sobre lo que se esperaba en cuanto al crecimiento de la economía. Y para una escala determinada de aquí, de los analistas económicos, el ya juntar reunir 3 periodos consecutivos de no crecimiento del empleo hace que técnicamente entremos en recesión. Ya no tiene que ver directamente con el crecimiento, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viendo qué pasa con la tasa de interés, ¿no? Adrián, gracias. Hoy, obviamente, se formalizaron los aumentos de luz y gas que va a haber en agosto, de alrededor del 4%, aumento de agua del 5%, aumento de combustible de alrededor del 3%, salvo YPF, que en Ciudad de Buenos Aires aumentó 5%. Pero además aumento de colectivos. Confirmó la Secretaría de Transporte que en el área metropolitana el colectivo aumenta 37% a partir del 12 de agosto. Y ahora sí podemos ver la placa, cómo había quedado desfasado totalmente, porque claro, el aumento de colectivo había sido muy fuerte en el resto del país. Y en el AMBA, si bien había aumentado también de 60 pesos a 270 al inicio del año, desde marzo a abril después no se aumentó más. Ahora el boleto colectivo va a aumentar a 370, de 270 a 370, el mínimo en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el recorrido más corto. Pero fíjense, hay la mayoría de las ciudades del país, y sobre todo las grandes, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, están con un boleto colectivo a 950 pesos. ¿Por qué? Porque le quitaron totalmente los subsidios al interior del país y se mantuvieron subsidios en el AMBA. Se han pagado para transporte casi 500.000 millones de pesos de subsidio en el AMBA en lo que va de
del año. Bueno, el gobierno necesita eso, ir descongelándolo, recortando el subsidio, pero lo hace mucho más gradualmente que en el resto del país. Pues evidentemente está pulseando ahí el termómetro, primero de la inflación y también el termómetro político. Lo que decíamos es que Cavallo sacó un informe de evaluación del gobierno de la política económica de Javier Milei. Viene más o menos en línea de lo que viene planteando. La única prioridad hoy es bajar la inflación. A ver si podemos ver el informe. El costo es el agravamiento de la recesión y hay dudas respecto a cómo se van a levantar las medidas de restricciones cambiarias, y dice que eso, bueno, está generando que se mantenga el Banco Central sin acumular reservas y el riesgo país en los 1.600 puntos. ¿Coincidís? Ahí podemos mostrar un poquito alguno de los párrafos principales, pero ¿coincidís con esa evaluación, Sí, yo Orlando? coincido con esa evaluación y veo las reservas del Banco Central bastante débiles. Me parece que falta, digamos, perspectiva en cuanto a actividad económica, que está cayendo mucho la industria, la construcción y el comercio, compensada por la agricultura, que dio muy bien, porque por el año pasado tuvimos una sequía enorme. Y me parece que en inflación, este mes nosotros sacamos hoy el informe de inflación del mes pasado, mes de julio, y nos dio 3,8. Entonces el gobierno puso el acento en materia antiinflacionaria, pero también dio aumentos de precios de los servicios públicos, de la nafta, etcétera, con lo cual el mes de agosto va a ser bastante duro en materia de inflación, nos parece. A lo mejor septiembre da algo menos, pero no creo que dé cero como sugería Caputo, que en septiembre va a estar o 0, algo o 1%. Algo. Y ese esquema, la preocupación principal, ¿cuál es? Ahí Cavallo decía, bueno, cuando se produce la recuperación económica, sobre todo porque el gobierno apuesta a que los salarios le ganen a la inflación, pero si estás perdiendo empleo, bueno, ahí la masa salarial viene para atrás. Y por otro lado, apuesta a la inversión el gobierno, ¿no? A que el blanqueo ingrese en fondos y demás. Claro. ¿Vos ves esa posibilidad mientras se le mantenga el cepo? Yo creo que no, mucho no va a entrar. Me parece, puede tener cierto éxito, pero relativo. Me parece poco lo que se puede obtener por el blanqueo. Me parece más bien que hay dudas sobre la inversión. Nosotros sacamos todos los meses el índice de inversiones y viene dando una caída del 22% en términos anuales. O sea que por ahora no ha tenido éxito en esa materia. Y tampoco en el consumo, solamente aumentó la exportación entre las demandas importantes, y eso porque el agro estuvo muy bien, digamos, no tanto por la industria. Así que yo diría que las perspectivas para este año son de recesión, con una inflación del 130% anual entre enero y diciembre, y una recesión del 3,5% para el año. Y la última cortita, ¿cuál sería el motor de la recuperación económica en algún momento? Bueno, francamente se lo ve por el lado del RIGI. Los proyectos que están apareciendo son 5 los que hasta ahora se han presentado, y entre los más importantes es el de petróleo, de gas natural licuado, que va a ser... Eso a partir del año que viene. A partir del año que viene. Así que por ahora son todas declaraciones. No es que en la realidad está aumentando. La inversión dio 11% respecto del producto, que es un número inferior a la amortización, que es 14 o 15% del producto. O sea que estamos teniendo una desinversión. Estamos neta. en piso histórico de inversiones, digamos. Ni siquiera se hace la inversión de mantenimiento, digamos. Tal cual. De mantenimiento del parque o del stock de inversión. Claro. En el mismo nivel, no estamos ni siquiera manteniendo el capital en el mismo nivel. Y eso se ve en la parte de capacidad utilizada, que también cayó respecto del año pasado. O sea que todos los indicadores vienen dando relativamente mal. Y hoy fue un día, como ustedes dijeron, negro no solamente para Argentina, sino para el mundo entero. O sea que la situación internacional no ayuda. Orlando, gracias, muy amable como siempre. Una información de nuestro colega Alejandro Pueblas. Sí, porque hoy el Senado de la Nación premió y reconoció el trabajo que Alejandro Pueblas viene realizando desde el primer día en Corrientes por la desaparición de Loban Peña, así que hoy el Senado de la Nación le dio este reconocimiento a Alejandro y al canal. Atención, porque hay novedades en la causa Seguros, que tiene en la mira al expresidente Alberto Fernández. Se conocieron hoy, Maxi, a través de una investigación que hizo el colega Nicolás Pizzi en Infobae, una prueba que puede ser muy importante, que son los chats entre María Cantero
quien era la secretaria privada de Alberto Fernández, que está imputado en la causa, y su marido, Héctor Martínez Sosa, que son chats que dan cuenta de que Cantero hacía de una suerte de lobista o de nexo entre Martínez Sosa y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. ¿Y por qué esto es importante? Porque Martínez Sosa era broker de seguro que contrataba con organismos del Estado Nacional por comisiones muy superiores a las que se pagaban en el mercado, y acá está la sospecha de de los delitos que se están investigando en la causa. Estos son partes de los chats. Por ejemplo, el chat que estamos viendo, Martínez Sosa y... ¿este cuál es? Acá Martínez Sosa dice, bueno, me contactó el presidente de Fabricaciones Militares por tu contacto y aún no nos nombraron. ¿Esto a qué viene? Viene a que Martínez Sosa se quejaba de que le habían quitado el negocio de los seguros con Fabricaciones Militares. Pero para Cantero es la secretaria. Cantero es la secretaria. No, pero ahí está bueno, el Chaponés lo pone. Y Alberto, dice, y Alberto cuando termine de Fernández, almorzar con el jefe, ¿quién es el jefe? Alberto Fernández. Ah, mira. Te digo. Y después le dice, que evidentemente tal vez estaba en el almuerzo, me acaba de decir Calo que lo que le pediste de corredores viales ya está. Acá la confusión puede ser el Calo por Cato. ¿Quién es Cato? Gabriel Catopodis. Que cualquier cosa lo llames. Quien era ministro del gobierno de Alberto Fernández de Obra Pública y que tenía el rol de los corredores viales. Todos los diálogos son así, digamos, de... Hay un segundo diálogo en donde se preocupa por quiénes iban a ser designados en los organismos de seguros. Acá Martínez Sosa le pregunta, ¿los conocés? Porque habían designado a Santiago Díaz Bancalari, es el hijo, le dice Cantero, es el hijo del negro, seguro es un buen tipo, que en referencia al exdiputado Díaz Bancalari, y ahí le dice, lo importante es Pagliano. ¿Quién es Pagliano? Alberto Pagliano, quien era titular de Nación Seguros durante toda la gestión de Alberto Fernández. Pero Cantero era la secretaria de Alberto Fernández. Y la esposa de Martínez Sosa. Y se chatean. Martínez Sosa haciéndole de nexo con funcionarios. Por lo menos de lo que se conoció... Todo a espaldas de Alberto Fernández. De lo que se conoció, no hay referencias de que Alberto Fernández esté nombrado. Eso es lo que están investigando en la justicia, sí. En estos por lo menos... Si Alberto Fernández puede alegar su propia torpeza. ¿Por qué? Porque todo esto surge a partir de un decreto que firma Alberto Fernández respecto a la contratación de seguro. No hay hasta ahora de lo que se conoció que Alberto Fernández, por lo menos que Cantero y que Martínez Sosa lo nombren a Alberto Fernández respecto a esto. Sí hay reuniones que hablan Cantero y Martínez Sosa de él en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández que no están en los registros públicos de la Quinta de Olivos. Inflación en julio, el gobierno la va a dar a conocer el 11 de agosto y probablemente de abajo de 4%. Este es el relevamiento de Cogou, de Marina Alpoyeto, que para alimentos le da 3,9%. El reglamento general creo que le da 4,1%, pero es probable que el INDEC marque una inflación debajo del 4%. Caputo dijo, en septiembre tiene que empezar con 0, algo o 1, algo, ¿no? 1% de inflación para septiembre, le dijo a operadores del mercado financiero. ¿Qué muestran las encuestas? ¿Qué es lo que no puede permitirse Milei? Y eso lo perjudicarían las encuestas. Te lo sintetizo. Viste que los economistas dicen el ancla del programa económico fiscal. Bueno, el ancla del programa político es la baja de la inflación. Si no hay baja de la inflación, o si hubiera rebrote inflacionario, probablemente comenzarían a surgir dudas. Ya la devaluación del dólar blue y de los dólares financieros genera una incertidumbre en una parte de la población que ha modificado sus expectativas de optimistas a moderadas o moderadamente negativas. Si a eso le agregásemos un crecimiento inflacionario, creo que eso podría llegar a tener un impacto. Si el gobierno puede permitirse que la economía tarde en recuperarse, que haya más desocupación o menos empleo, pero no que haya un salto de la inflación. Un rebrote inflacionario sería complejo y complicado para el gobierno. Facundo, gracias. Facundo Nicasqui, muy amable. Gracias, Martín Angulo. Nos estamos retirando. Se quedan con QR, con Pablo Caruso y equipo. Nosotros nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana. Lunes, 20 horas.